RCC Noticias, de última hora. Lanzamiento oficial, Olimpiadas Especiales, que podemos decir. Y yo, cuando estoy pensando sobre eso, ¿qué voy a decir hoy acá? Me entró una palabra normal en la mente, ese es el amor. El amor al prójimo. Dios hizo un mundo acá y hizo un mundo perfecto, pero el ser humano cambió un poco ese asunto. Y ahora tenemos una sociedad, más o menos 15% de nuestra sociedad tiene una discapacidad, 15 o 17% depende. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros podemos amar a esas personas, amar y darles una nueva oportunidad. Y por eso estoy muy agradecido con ese equipo y con ese día hoy, para que podamos dar una nueva oportunidad a esas personas. Y ese es mi deseo, que el lanzamiento, los Juegos Olímpicos, son otra vez una oportunidad para muchas personas en el departamento de Boca Raton. Y el deseo es que nosotros podamos trabajar con desafío y empatía a esas personas. Dios es bueno y Dios ama a todas las personas igualmente. No depende de su color, de su raza, de su discapacidad o no capacidad, lo que Él pueda hacer, sino Dios valora el corazón. El que ama mucho, Dios va a perdonar también mucho. Por eso quiero que nosotros amamos muchos a nuestros prójimos, a nuestros vecinos. Quiero dar gracias a Dios por esa oportunidad y quiero bendecir cada uno que está hoy acá en el nombre de Jesús. Amén. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,